Durante 10.000 años, desde el primer avatar, el avatar One, hasta el avatar Aang, la figura que estos representaron, el espíritu que tenían dentro, fue admirado, respetado y hasta venerado. Eso que acabo de decir es una total mentira. La figura del avatar ha sido históricamente una figura muy controvertida, ya que el avatar es la única persona en todo el mundo que puede controlar los 4 elementos, acceder al impulso espiritual denominado estado avatar y ser el puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Es el individuo más poderoso de su tiempo. Con sus poderes puede básicamente comandar a la naturaleza, tanto física como espiritual. Su propia energía hace que el sol brille y su propio espíritu guía a sociedades y comunidades enteras. El avatar es, o debe ser al menos, la guía de los pueblos y el temor de sus gobernantes, el ejemplo a seguir y un protector del cual no quisieras ser su enemigo. Pero tal y como toda serie, todo libro o cómic nos ha demostrado desde que esta franquicia existe, eso muy rara vez se llega a cumplir. Porque ser el avatar, ser un dios que camina entre la gente común, es la tarea más difícil y más imposible que puede haber. El por qué en el pasado se dio, de verlo algún día, que el avatar sí era venerado, se puede explicar desde un punto de vista demográfico. Antes de que existieran las 4 naciones, incluso antes de que existiera el propio avatar, las sociedades humanas estaban divididas y muy aisladas la una de la otra. Para la primera etapa de la vida del primer avatar, One, los grupos humanos vivían directamente sobre los leones tortuga y llevaban tanto tiempo así que ya incluso se habían olvidado de que existían otros grupos humanos. Esta falta absoluta de comunicación, sin contar que no se producía ningún tipo de avance industrial o tecnológico, provocó que durante milenios la humanidad se quedara estancada en costumbres y en la monotonía. Aquellos que sobresalían y buscaban entender más del mundo y de cómo éste funcionaba, lo hacían mediante la espiritualidad. No fue sino hasta casi 4000 años antes de la época de Aang que comenzaron a producirse verdaderos cambios, y ya para entonces el primer ciclo avatar estaba en su segunda mitad. El avatar, por lo menos desde un inicio, se enfocaba mayormente en cuestiones militares, dado que tenía un gran poder elemental y también debido a que las sociedades no estaban tan avanzadas, por lo que el concepto en sí de sociedad quizá ni siquiera existía o no era muy tenido en cuenta. Eran solo tribus que vagaban por el mundo buscando dónde asentarse y por lo tanto entrando en conflicto con otras tribus que buscaban exactamente lo mismo. Es en esta etapa en la que, por ejemplo, podríamos ubicar el asentamiento del primer Señor del Fuego, después de una larga época de que los señores Leageva causaran estragos a lo largo y ancho de las Islas del Fuego. También aquí podríamos ubicar el momento en el que Tui y La, los espíritus de la luna y el océano, pasan a habitar el oasis del Polo Norte, por lo que un grupo humano de maestros agua se acomoda allí, que más tarde daría forma a la primera tribu agua del mundo, la tribu agua del norte. Podemos suponer que como también para 4000 años antes del tiempo de Aang comenzaron a surgir los primeros grandes pensadores y filósofos de la historia, los más destacados el gurú Lahima y el gurú Shoken, fue entonces cuando el ser humano del mundo avatar comenzó a entender más quién era y qué quería lograr como individuo y como sociedad. Ya para entonces existía, por ejemplo, el Templo Aire del Norte, pero a partir de aquí podemos suponer comenzaron a edificarse las ciudades de Aknakela, Ba Sing Se y Haribulkan. Para el ciclo avatar anterior al plenamente conocido, es decir, el ciclo que va desde Kuruk hasta el avatar anterior a Seto, sin nombre conocido, la figura del avatar se había tornado muy política, y lo haría cada vez más a medida que avanzaran las sociedades del mundo. Sin embargo, a medida que el avatar dejó de luchar tanto en el campo de batalla, dado que los límites fronterizos entre las 4 naciones estaban cada día más formados y se convirtió cada vez más en un político, en un embajador, comenzó a su vez a perder ya de por sí su valor. Y aquí es donde podríamos considerar que, técnicamente hablando, el avatar nunca tuvo un gran valor en especial, porque antes lo que el avatar hacía era detener conflictos, haciendo uso de su fuerza elemental masiva, pero ahora eso ya no era necesario, o quizá ya no era bien visto que una fuerza tan grande, un dios, se ponga a intervenir en esas cuestiones tan banales, o peor aún, si el avatar elegía un lado, ¿por qué ese y no el otro? ¿Por qué beneficiar a la tribu de los maestros fuego con su propio archipiélago, dejando que las tribus de los maestros
los Tieva se dispersen por un continente gigantesco e imposible de controlar. Aquí obviamente podemos incluir que cada sociedad eligió lo que más le convenía en cuestiones de ecosistema. Obviamente un maestro fuego no iba a poder vivir muy bien en el Polo Norte, así como un maestro agua no la habría pasado del todo bien entre volcanes. El avatar Seto y el avatar Yansheng son los avatares más políticos que conocemos hasta ahora, pero lo que más se destaca siempre de ellos es lo totalmente efectivos que fueron. Ahora bien, fue así. El avatar Seto fue un gran diplomático y ayudó mucho a su nación, la Nación del Fuego. Sin embargo, descuidó bastante a las demás naciones, pero su popularidad y sus éxitos fueron tan grandes que esto casi ni se sintió, como veíamos a posteriores jefes de estado de otras naciones alabando lo hecho por Seto como si sus naciones hubieran sido beneficiadas por ello. El avatar Yansheng, por otro lado, heredó mucho de lo dejado por Seto, pero su principal conflicto, o al menos el principal conflicto durante sus primeros años, fue el asunto del platino, algo que sucedió enteramente durante su tiempo. El avatar Yansheng fue más que nada conocida por lograr un falso progreso, ya que a su vez que todo seguía igual o incluso peor, las cosas parecían ir bien para el exterior. Todo eso, sumado a que los nómadas aire, que para la época tenían un misticismo especial que los seguía allá donde iban, a tal punto que incluso los granjeros y la gente común les pedía a los monjes que bendijeran sus campos para lograr una buena cosecha, incrementó que la figura de Yansheng sea muy venerada e incluso 2 generaciones después, para los tiempos del avatar Kyoshi, muchos seguían besándole a Yansheng por su protección, como vimos hacerlo a un vándalo ante la propia Kyoshi. Para los tiempos del avatar Boku, sabemos que este tuvo que ser una vez más, y tal y como Seto, un avatar muy diplomático, quizá no tan exitoso como este último, aunque seguramente no tan perdedor como muchos fans imaginan, o bueno, no lo voy a afirmar hasta que no lea su libro. Para el tiempo de Aang sucede algo muy curioso, y es que el mundo ha estado tanto tiempo en desequilibrio que necesita con urgencia un salvador. La serie de Aang se ubica en una época en la que la esperanza se ha perdido, y justamente es trabajo de Aang que esa esperanza vuelva a latir fuerte en los corazones de las personas más afectadas por el conflicto bélico de turno. La tarea de Aang parece imposible, pero como lo vemos, él logra revertir la situación y salva al mundo. Sin embargo, también durante su época, en la propia serie, con personajes como Long Feng y por supuesto la Nación del Fuego, la figura del avatar en sí no es una figura a la cual rendir total devoción, no solo porque Aang haya estado desaparecido por 100 años, sino porque cada país tiene su propia política, su propio sistema y sus propios líderes. Esto es algo que se explora aún más en los cómics, donde incluso vemos instantes en los que Zuko, como Señor del Fuego, debe recordarle a Aang que él solo es un invitado en su nación, una fuerza aliada a la que pueden acudir si así lo desean, pero si no lo desean, pueden simplemente decirle que no se entrometa. Distinto sería, claro, si la nación que necesita ayuda fuera la propia del avatar, que es algo que vivimos tanto con Boku cuando se enfrenta a Sozin como con Koba cuando se enfrenta a Unalaq, y que también vimos suceder con Kyoshi, que se enfrentó a 2 grandes potencias de su nación de origen, la que vimos en la serie animada Jin el Conquistador, que era un jefe de estado de facto, y el Veitieva número 46 en el episodio web Escape al mundo de los espíritus. Con Yansheng, ya por último, también la vimos un poco enfrentarse a los monjes superiores del Templo Aire del Norte, del cual incluso termina siendo exiliada, por lo que técnicamente hemos visto o leído a un avatar de cada nación enfrentarse al jefe de estado o máximo representante de su nación de origen. Y justamente al ver esto, nos hemos dado cuenta de que sí, el avatar es un dios básicamente, pero cuando se trata de asuntos políticos, y sobre todo asuntos políticos en su país natal, se pueden volver muy deficientes en cuanto a cuestiones psicológicas, ganándoles el orgullo que se les infla desde muy joven por justamente ser estos seres todopoderosos. Otro factor a tener muy en cuenta, en especial para los tiempos más actuales, es el hecho de que a medida que las sociedades avanzan cada vez más, también surgen nuevas formas de distraerse, ya sea por los medios de entretenimiento que ofrecen las nuevas industrias o por las propias aspiraciones personales que un individuo común puede tener, como por ejemplo vimos a Hiroshi Sato pasar de ser un lustrabotas al fundador y director de Industrias Futuro, la industria automotriz más grande del mundo. O bueno, quizá hay otra más grande en la Nación del Fuego, pero no lo sabemos. Lograr pasar de ser un vagabundo a ser un multimillonario es algo que incluso en la época temprana de la vida de Aang era altamente improbable, dado que el mundo, por distintos conflictos o por avatares
avatares falsamente exitosos, se había quedado muy estancado en un sistema feudalista y aislado. Que la individualidad en el mundo avatar sea cada vez mayor significa que los grupos sociales comunitarios y por lo tanto culturales y espirituales son cada vez menos. Las personas se ocupan cada vez más de sus propias vidas, de sus propios objetivos, por lo que llega un punto en el que nace un hombre en una aldea cualquiera, estudia, trabaja y quizá oye en la radio como hablan de espíritus gigantes luchando en Ciudad República, pero dice, y yo aquí teniendo que pagar mis impuestos que se van todos para la Reina Tierra. Y luego un día está muy tranquilo sentado en el bar, descansando tras una semana de mucho trabajo, y llegan unos niños vestidos de forma curiosa para ser niños y le preguntan si han visto al avatar. Así que, ¿qué es lo que dice? ¿El avatar? ¿Todavía tenemos uno? Ya para ir terminando este análisis, por así decirlo, un factor más que he podido reconocer, más específicamente en la época de Kova, es que si bien las sociedades avanzan, o bueno, depende a quién le preguntes, claro, a algunos no les parece un avance verdadero, pero bueno, cada quien, pero si bien las sociedades avanzan y evolucionan hacia nuevas formas de vivir y mantenerse, se origina un consenso que técnicamente ya existía antes, pero que no tenía un alcance global, que es el de: el avatar no lo puede hacer todo, porque sí, tiene los poderes de un dios, pero al final del día come, tiene novia, sufre de problemas mentales, es una persona como cualquier otra. No obstante, en ocasiones, y ya hablando un poco de nuestro propio mundo, porque creo que lograr un paralelo entre Avatar y el mundo de verdad es lo mejor que puede pasar, es que si bien la gente común desconoce el poder, la influencia o incluso la existencia misma del avatar, llega un punto en el que esta figura y figuras similares se vuelven muy importantes, ya que a medida que la sociedad avanza tecnológicamente, la espiritualidad, la autonomía psicológica y la moral en sí disminuyen, por lo que es cada vez más necesario que nuestras mentes busquen ejemplos a seguir. Y el avatar puede llegar a ser eso, y en el cómic Guerras Territoriales, por ejemplo, lo demuestran, ya que tras vencer a Kuvira y detener su invasión a Ciudad República que lo estaba destruyendo todo, la joven avatar Kova va al campamento de las personas que perdieron sus hogares y con unas palabras que impulsan a mantener la esperanza, se gana los aplausos de todos, por lo que la figura del avatar ha evolucionado junto a la sociedad, junto al mundo, y ya no es esta figura venerada y temida de la antigüedad que fingía hacer las cosas bien mientras ocultaba todo lo malo bajo la alfombra, sino que expresa abiertamente no poder con todo, y su mensaje, dada la globalización, llega a todos, o tiene la posibilidad de llegar a todos al menos, por lo que la figura del avatar quizá ya no es respetada, pero sí que es comprendida, y a partir de la comprensión se puede llegar una vez más a la admiración. Y seguramente el día que Kova vuelva a tener otro supervillano enfrente y no pueda vencerlo a la primera, volverá a ser odiada y volverá a ser amada cuando lo logre vencer, y lo mismo para los próximos avatares, porque así de cambiante es la sociedad y así de inexacta es la estabilidad. Si el video les gustó, los invito a dejar su me gusta y suscribirse al canal activando la campana de las notificaciones, y también a comentarme qué les parece este tema en general. Yo soy Nico, esto es Legado Avatar, gracias y hasta la próxima.